Hola mis muy amados hermanos cristófilos, bienvenido a nuestro canal. Me encanta el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro sorprendente, pero cuando me di a la tarea de estudiarlo y de meditarlo, descubrí hace mucho tiempo de que este libro marca realmente la línea de las enseñanzas prácticas de Jesucristo en el Santo Evangelio. Y desde esta perspectiva podemos entender mejor a personajes como los santos apóstoles, pero muy específicamente San Pedro, San Juan Apóstol, San Pablo y otros más, que postergaron cosas y renunciaron a cosas que no eran malas en sí mismas. Podrían ser inclusive buenas, pero lo postergaron, renunciaron, se deshicieron para prestarle atención a lo que verdaderamente importaba y terminaba dando sentido a todo lo demás. O sea, me refiero a Dios y su voluntad, es decir, su ley, su palabra, sus asuntos, su reino. Y de esto se ocupa el libro de Eclesiastés, para hacernos conscientes de estas cosas. Y concluye el rey sabio Salomón ese discurso. Mira, primero el rey sabio Salomón dice vanidad de vanidades. Y después repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y mire cómo concluye el capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, fin del discurso. Otra versión dice, y este es el fin de todo discurso. Continúa diciendo, hemos oído todo. O sea, el rey sabio Salomón se dedicó a investigar, ¿okay? Y no solamente a estudiar, sino además experimentar, ¿okay? Y mediante ese conocimiento, esa sabiduría y esa experiencia, ¿okay? Mediante lo cual él supo todo lo que era posible para un hombre conocer y sufrir y gozar todo lo que un hombre podía gozar y sufrir. Después de todo eso, dice, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo único que vale para el hombre. Sigue diciendo y continúa, Dios juzgará si es bueno o es malo todo lo que hace, incluso lo oculto. Mire qué interesante. Entonces el fin de esta investigación es respetar a Dios, ¿okay? Y someterse o acatar su voluntad, porque esto o eso es lo que da sentido a todo lo demás, ¿eh? Y Dios se encargará, porque ni siquiera yo haciendo eso puedo evaluarme a mí mismo, sino que el juicio final, en definitiva, está en las manos de Dios, es prerrogativa de Dios. Ese es el sentido, mi hermano, eso es lo que importa, ¿eh? Por supuesto, esto no se refiere a ser irresponsables o a no ocuparse de las cosas importantes, sobre todo la mayoría de ustedes y yo con ustedes que somos laicos, seglares, estamos inmersos en este mundo. Pero aún así, mi hermano y mi hermana, lo que esto quiere decir es que, escúcheme por favor, que solo una cosa importa. Solo una cosa es lo más importante que todo lo demás, ¿okay? Y que todas las demás cosas palidecen comparadas con Dios y sus asuntos y su sabiduría. Ese es el todo del hombre, como concluye diciendo, según hemos leído aquí en el libro de Eclesiastés. Debemos ocuparnos entonces de lo único que da sentido a esta vida alocada, mis hermanos queridos, ¿eh? Y atendiendo lo que verdaderamente importa, que es Dios y sus asuntos, ¿okay? Que son los intereses del reino. Entonces eso da sentido a todo lo demás, ¿okay? Y por eso es que podemos decir con el rey sabio Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No podemos decidir qué será, o no podemos influenciar qué será de los demás, qué pasará con el mundo, ¿okay? No puedo añadir a mi estatura, según dice el Santo Evangelio. Ni siquiera yo mismo estuve en control de venir a este mundo y de nacer.
No sé el día y la hora en que me voy a morir. ¿Quién lo sabe todo? ¿Quién lo sabe todo? Dios. Por lo tanto, yo debo ser humilde y reconocer que Dios está en control. A eso es a lo que se refiere estas cosas, mis hermanos. Y Dios entonces dará sentido a mi existencia. ¿Okay? Y esto que parece no tener salida, tendrá salida. ¿Cuál es la salida? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy feliz. Estoy tranquilo. Hermanos, este mensaje es muy importante para este momento histórico que estamos viviendo. Es muy, pero muy importante. Y cuando estamos entregados, mis hermanos, podemos decir o podemos entender mejor las palabras del Señor, como por ejemplo en Marcos capítulo 13, versículo 11, cuando dice: y cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por lo que debáis decir, más bien tenéis que decir lo que en aquel momento se os comunique, pues no sois vosotros lo que vais a hablar, sino el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No estamos hablando de no prepararnos, no estamos hablando de ser irresponsables, estamos hablando de que el que está a cargo, ¿okay?, el que dicta la pauta, el que lo sabe todo es Dios, y yo tengo que reconocer eso. Yo tengo que llegar a un momento en algún lugar en que yo tenga que decir: no sé qué hacer, yo me rindo. Yo me rindo. Yo he tratado de hacer con mi vida muchas cosas. Yo he tratado de realizar muchas empresas y no he tenido el dominio sobre eso mismo que yo he emprendido, mis hermanos. Y al fin de cuentas, volvemos con lo mismo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mire, el caso del joven rico, lo tengo aquí, mi hermano, porque esto es sumamente importante para que usted vea lo que es para una persona no tener conciencia o no acatar esto de lo que estamos hablando, que en definitiva da sentido. El relato del llamado joven rico en Mateo 19, versículos del 16 al 30. Escuchen, por favor, mis hermanos. Y se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le respondió: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó él. Ustedes se darán cuenta, no tenemos tiempo para interpretar mucho este pasaje. Luego me parece que deberíamos hacer un video o una predicación sobre este pasaje. Pero ustedes van a ver aquí que el Señor lo lleva para que el muchacho tenga que reconocer que verdaderamente no ha cumplido los mandamientos como esperaba el joven. ¿Se dan cuenta? Porque no es mi agenda, ¿okay?, porque no es a mi manera, es a la manera y al estilo de Dios. Para que todo tenga sentido y no seamos vanidosos, ni caigamos presa de la frustración de la vanidad del mundo y del querer del mundo, cosa que en definitiva no tiene sentido si Dios no está en el asunto. Y el Señor le habla de los mandamientos que tienen que ver con la caridad con el prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice, todo esto lo he guardado, mejor dicho, dijo el joven. ¿Qué me falta aún? Y el Señor le respondió. Esta frase me encanta, y de esto no se percatan muchas personas que interpretan este pasaje. El Señor le dice: si quieres ser perfecto, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Se dan cuenta? De los que conocemos un poco de la rica tradición espiritual y mística de la Iglesia Católica, los que estamos en comunión con la tradición católica, entendemos el sentido de esto. Una cosa es entrar al reino, una cosa es ir al cielo, que podríamos significarlo con la salvación del alma, con estar en gracia de Dios. Y otra cosa es llegar al cielo con el máximo grado de gloria posible. Y para esto se requiere la perfección, puesto que, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. A esto es lo que se refiere. El Señor dice: entonces tú lo que estás buscando es la perfección. Si quieres ser perfecto, entonces vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. En los cielos. El tesoro en los cielos significa un elevadísimo grado de gloria en el cielo, en la eternidad. Luego ven y sígueme.
Y al oír esto, el joven se marchó triste, se marchó triste. Él sabía en el fondo cuando fue confrontado con el Señor que eso era lo que él tenía que hacer. Y lo que él tenía que hacer no era lo que él había hecho, no era lo que él pensaba, sino lo que Dios le estaba dictando en ese momento. Y se marchó triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿dónde estaba su corazón? ¿En la ley que él decía que había cumplido? ¿O la había cumplido solamente en términos exteriores o en términos de cumplimiento, en términos de formalidad, en términos de requerimientos, de lo mínimo necesario para ser un hombre bueno? Pero el Señor le dijo, no, tú lo que quieres, si quieres, es ser perfecto. Y le dictó la pauta. Y le dijo cuál era la voluntad de Dios para él. Que se entregara totalmente y sin reservas. A este muchacho le postularon lo que él necesitaba de verdad para que su vida tuviera sentido. Y no fuera una existencia vana. Una existencia vana para este muchacho era una existencia reducida a los bienes materiales. Dependiente de los bienes materiales. Ahora, siguiendo el argumento del rey sabio Salomón, este muchacho se iba a llevar, después que muriera este muchacho, se iba a llevar toda esa riqueza. Por lo tanto, renunciar a lo que era mejor para quedarse con las riquezas fue un acto de vanidad. En realidad es un hombre vanidoso. Por eso concluye el Señor. En verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. ¿Para qué usted y yo vamos a vivir? ¿Para esto nada más? ¿Para esto que está aquí? ¿Por qué no vivimos aquí? Dándole valor y viviendo para lo que realmente importa, para que esta vida repercute en el más allá. Y podamos gozar de la gloria del cielo con el máximo grado de gloria posible. Esto es sabiduría, hermano, esto es sabiduría y no es mía. Esta es la palabra de Dios, esta es la santa revelación. Mateo capítulo 6, versículos 25 y también el versículo 33. Por favor, lean a partir del versículo 25. Esto es un discurso hermosísimo en esta misma línea, hermano, en esta misma línea de interpretación que estamos haciendo. Pero distinguí aquí dos versículos. El 25 dice, Mateo 6, 25 y luego el 33. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No es que el vestido, no. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Es que aquí, hermano, todo tiene su justa y valiosa y más conveniente perspectiva. ¿Por qué voy a sufrir porque mi ropita no tiene la misma calidad que la ropita del vecino? Cuando yo tengo un cuerpo que es lo que verdaderamente importa. Es decir, yo soy una persona humana. Yo tengo un alma. ¿Qué es esta ropita comparada con el valor eterno que tiene un alma? Entonces, ¿de qué me voy yo? ¿De qué me voy yo a fijar? ¿En qué me voy a concentrar? ¿Qué es lo más que me va a interesar? Mi alma. Mi alma y no la tela que resguarda esta alma. Y dice el versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se os añadirán. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Mateo capítulo 10. Qué lindo. Me vino tan bien, hermanos, preparar esto y meditarlo para ustedes. Me vino tan bien, hermano, tan bien,
Porque yo estoy igual que ustedes, hermanos, preocupados por todo esto. Y hemos perdido muchísimo. Esto ha sido un quebranto terrible, hermanos, pero nuestra esperanza no está en esto aquí abajo. Nuestra esperanza está arriba. La esperanza, la virtud y el hogar de la esperanza por la cual aspiramos. Me preocupo por esto aquí abajo, ¿eh? Pero la razón de mi vivir está allá arriba, en el cielo, ¿eh? Y el Dios del cielo está conmigo, ¿eh? Y como el Dios del cielo está conmigo y también con usted, nosotros pasamos por este valle de lágrimas sabiendo que esto que estamos pasando tiene sentido al fin de cuentas. Mateo 10, 37 al 39. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El evangelio de Jesucristo. El evangelio que no pueden pasar muchos cristianos. El evangelio de Jesucristo. Si nosotros tuviésemos esta perspectiva y dejáramos este mundo de vanidad, dejáramos esas sensaciones vanidosas y de fijarnos sola y exclusivamente de los placeres y del poder y de las posesiones, entonces nosotros no tendríamos ningún problema con acatar y someternos al evangelio según Jesucristo. Pero como no queremos eso, pues entonces recurrimos a cambiar el evangelio para que el evangelio vaya de acuerdo con mis intereses. Y por eso hay hermanos protestantes y católicos que están diciendo, no, eso eran otros tiempos. No, esto hay que cambiarlo. Es que ahora es otra cosa. ¿Tú me entiendes? Yo una vez les hablé de un padre católico que yo conozco que le metía condones a su hijo en el bulto. Y yo le dije, porque era familiar mío, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Le estás induciendo a pecar. Tú no te das cuenta que es un adolescente. Eso. Y él me decía, no, pues tú sabes que él es hombre y tú sabes que él no... Pero si es un niño cristiano, pero si él ni siquiera está pensando en esas cosas, tú eres el que lo está induciendo a que se concentre y piense en esas cosas, a que esas cosas le llamen la atención. Hermanos, pero no entienden porque quieren cambiar el evangelio para que el evangelio se acomode a su forma y manera de vivir, a sus intereses. Por eso es que hay católicos diciendo por otro lado que pues que hay que aceptar esas conductas y esos pecados que el evangelio y la Iglesia Católica como administradora de ese depósito de la fe está diciendo que es lo correcto. La Iglesia tiene que cambiar, la Iglesia tiene que renunciar al evangelio porque ahora los tiempos son otros. Y a eso podemos decir, pero ven acá, ¿por qué no le decimos al hombre moderno que cambie para que se acomode al evangelio? Los otros días compartíamos testimonios de hermanos nuestros que han renunciado a muchísimo. Han renunciado a placeres, poder, dinero, fama, que son los dioses de este mundo. Un montón de gente que ha renunciado a todo eso para entregarse totalmente a Dios nuestro Señor. El caso de este actor y productor de cine, Eduardo Verástegui, creo que ya va por 15 años viviendo una vida casta, después de haber tenido el pasado que ustedes y yo sabemos que él tuvo. Un hombre que podría hacer con su vida y con su cuerpo lo que le diera la gana. Pero ¿qué pasa? Él no quiere hacer lo que le da la gana. Él quiere hacer lo que le da la gana, si puedo hablar de esa manera, a Dios el Señor. No su voluntad, sino la voluntad de Dios. No sus intereses, sino los intereses de Dios. No lo que le da gloria a Él, sino lo que le da gloria a Dios. ¿Y usted para quién vive? ¿Y usted qué es lo que busca? ¿Y a usted qué es lo que le place? La voluntad de quién hace usted. ¿Para quién vive usted? Por eso sigue diciendo el versículo 38. Advierte el Señor, escuchen bien. Este es el Señor Jesucristo. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá. Porque mi vida, aquí abajo, sin Cristo, no tiene sentido.
Es pura vanidad. Esto es lo que se refiere el Señor. Quien encuentre su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Esta es la sabiduría divina. Esta no es la sabiduría de este mundo. Esta es sabiduría divina. Me encanta San Pablo. Esto lo he citado en otras ocasiones, pero ahora voy a ampliar un poquito más. Escuchen a San Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 14. Miren qué lindo. Aunque yo podría confiar en la carne, si algún otro piensa que puedo confiar en la carne, yo aún más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y ante la ley fariseo, a causa del celo por ella, perseguidor de la iglesia. En lo que se refiere a la justicia de la ley, llegué a ser irreprochable. Y esto es un santo, lo que él está diciendo es verdad. Y no solamente lo está diciendo como verdad histórica, sino que lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Sigo con el versículo 7 y por ahí para abajo. Sin embargo, cuanto era para mí ganancia, por Cristo lo considero como pérdida. Estoy leyendo la versión de Navarra, pero hay otras versiones que dice todo lo considero como basura. Sigue el versículo 8. Que por cierto, una vez publiqué este versículo 7, creo que fue en Twitter, y algunos católicos se ofendieron. Sí, porque la Biblia se equivocó. Sí, lo demás no puede ser considerado como pérdida al lado de la ganancia del reino de Dios y de los intereses de Jesucristo y del evangelio de Jesucristo. Que hay gente que no entiende esto, mis hermanos. Sigo con el versículo 8. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad, ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas, y las considero como basura. Basura, dice aquí, con tal de ganar a Cristo. Qué pena que se estén ofendiendo allá del otro lado. Pero esta es palabra de Dios, mis hermanos. Y sigue diciendo, y vivir en Él, no por mi justicia, la que procede de la ley, sino por la que viene de la fe en Cristo. Justicia que procede de Dios por la fe en el Hijo de Dios. Y de este modo, lograr conocerle a Él y la fuerza de su resurrección y participar así de sus padecimientos, asemejándome a Él en su muerte con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo esforzándome. Entonces no es una fe de querer nada más, sino esforzándome por ver si lo alcanzo, puesto que yo mismo he sido alcanzado por Cristo Jesús. Tengo que leer los otros 2 versículos. Hermanos, yo no pienso haberlo conseguido aún, pero olvidando lo que queda atrás, una cosa intento, lanzarme hacia lo que tengo por delante, correr hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios nos llama desde lo alto por Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Una persona que lo considera todo en este mundo vanidad comparado con la sublimidad del conocimiento de Cristo. Es ahí la clave, comparado con lo demás no tiene valor. El valor que pueda tener lo demás lo tiene en relación con lo que verdaderamente importa, Y mire cómo concluye aquí diciendo el apóstol, y esto que él hace, pendiente de lo que verdaderamente importa, después de haber renunciado a otro, después de haber renunciado a lo demás, después de todo eso, él dice que eso es lo que lo anima. Que eso es lo que lo motiva. Y así concluye esta parte. Otra vez pasé de los 15 minutos que dicen por ahí que debe durar un video en YouTube. Mis hermanos, pero ¿qué ustedes quieren que yo haga? La alegría que yo tengo es que yo sé que ustedes están interesados en esto y que a pesar de mi poca habilidad, a mí me cuesta hablarle a una cámara. Yo soy predicador. O sea, a mí me gusta hablarle a la gente, tener gente de frente, hermanos. Pero el Señor me ha permitido hacer esto que para mí es incómodo.
Porque no se trata de hacer en adelante lo que sea comodidad para mí, sino lo que sea conveniente para el pueblo de Dios. Y lo conveniente para el pueblo de Dios es que yo proclame el evangelio a través de este medio. Y doy gracias y glorifico a Dios el Señor porque gozo de la atención de ustedes. Porque si el Señor me ha puesto a hacer esto, es porque los ha puesto a ustedes a beneficiarse de este esfuerzo que Dios el Señor está inspirando. Y que estamos haciendo para su gloria. Aquí no estamos hablando de todas las cosas malas que están pasando en la iglesia, que podríamos, digo, no es que seamos, vuelvo y repito, escapistas, no es que no estemos conscientes de las cosas malas que están pasando en el mundo y en la iglesia sobre todo, de la división que estamos padeciendo en nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Lo sabemos, pero ¿cómo nosotros afrontamos eso que nos duele? Con oración y con sacrificio. Oración y sacrificio. Y si tenemos que decir algo, lo decimos, pero siempre con oración y sacrificio. No cometiendo el error que yo he cometido. Yo cometo mucho este error. Yo meto a todo el mundo en un mismo saco. Todo el mundo en un mismo saco. Y no me doy cuenta de dos cosas. Primero, las generalizaciones son siempre injustas. Y número dos, yo no conozco el corazón de cada persona individual. Objetivamente hablando, puede que lo que esté haciendo sea pecado. Puede que lo que esté haciendo esté mal. Pero no sé movido por qué está haciendo lo malo. Si lo sabe, si no lo sabe, si está consciente. O si no está consciente, si está obrando en libertad, o si sus acciones están coartadas por un condicionamiento, motivado por problemas, por complejos, por alguna deficiencia mental. Hay cosas que yo no sé, mis hermanos. Pero sí sabemos que lo más importante es esto, y fijarnos de esto. ¿Conoce usted a este Cristo que da sentido a la vida? ¿Conoce usted al Señor Jesús? ¿Tiene usted una relación con Jesucristo? ¿Está usted fijándose de lo que verdaderamente importa? ¿Tiene su vida sentido porque usted se fija de las cosas de Dios, de los valores del reino? Vamos a convertirnos, vamos a entregarnos al Señor de una buena vez, de una buena vez. Digamos con mucha humildad: Señor, perdóname, transforma mi vida, me entrego a ti, Señor. Por favor, acéptame de vuelta. Quiero vivir para ti. Quiero que esta vida tenga sentido, Señor. Y la única manera en que esta vida puede tener sentido es si la vivo para ti, entregado a ti, dándote gloria a ti, mi Señor. Solo así viviremos una vida con sentido. Les voy a pedir, hermanos, por favor, que en la descripción del video voy a poner estos pasajes bíblicos para que ustedes se refieran a ellos, esos pasajes bíblicos. Pero también voy a poner un vínculo de donaciones con PayPal. Por favor, les suplico, mis hermanos, ayúdenos. Abra ese vínculo de PayPal y haga una donación a este canal y a nuestro ministerio, porque queremos seguir con esto, si Dios lo permite. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.